Entonces vamos a iniciar con lo que les tengo preparado para el día de hoy. Derechos humanos y derecho familiar. Honestamente, yo cuando estaba estudiando la licenciatura en Derecho, pues llegué en el ciclo que iniciaba la reforma del 2011 en materia de derechos humanos. Yo pensé, derechos humanos, pues, ¿de qué me sirven? Siempre se los digo cuando tomamos la materia de derechos humanos. Yo pensé, me voy a morir de hambre si me dedico a estudiar o a trabajar derechos humanos. Derechos humanos, pues no se aplicaban o no se veían tan fuerte como el día de hoy antes de la reforma del 2011. Cuando empezaron los primeros maestros, pues que sí, que los tratados internacionales, que ya los teníamos vigentes, pues sí, pero ¿cómo los aplicas? Muchos jueces no aplicaban los tratados internacionales, solamente se basaban con todo lo local y lo internacional nunca lo veíamos en la práctica. Conforme fui avanzando, me fui a estudiar a la Ciudad de México. Yo estaba dando clases a nivel licenciatura exclusivamente y dije, bueno, si quiero seguir creciendo, pero ¿cómo le puedo hacer? Quiero dar clases en maestrías, en especialidades, pero ¿qué necesito? Pues estudiar un doctorado. Entonces me fui a la Ciudad de México y cuando estaba estudiando en la Ciudad de México el doctorado, lo hice en algo que me abriera un poquito más mi currículum, porque siempre estudiamos licenciatura en Derecho, maestría en Derecho, doctorado en Derecho, que necesito algo que sea más atractivo para todas y todos. ¿Y qué le voy a hacer? En Administración y Políticas Públicas. Cuando estaba estudiando el doctorado me dieron la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Gobernación y me dicen, ¿cómo le hice? A lo mejor muchos han de decir, llegas a una ciudad nueva, que es la Ciudad de México, ¿cómo le vas a hacer? Agarré mi currículum, lo imprimí sin exagerarlo unas 50 veces y me fui caminando por todo el Paseo de la Reforma a llegar a cada una de las dependencias de gobierno y los entregaba. Me iba al Departamento de Recursos Humanos, les decía, aquí estoy y este es mi currículum. Recapitulo lo que dijo la maestra Valdespino y es muy cierto. Yo cuando les dije que quería trabajar en la Secretaría de Gobernación, yo les dije, necesito trabajo, pero sé que pues son concursos para trabajar en gobierno. Yo les regalo mi tiempo, nada más denme la oportunidad de aprender de ustedes, porque estoy estudiando, pero quiero ponerlo en práctica. Me dieron la oportunidad. Cuando me dan la oportunidad me dicen, entras a la Secretaría de Gobernación gracias a la Unidad General de Asuntos Jurídicos. Dije, pues qué bien, ¿no? Llego al punto donde están todos los abogados, pero tu cargo va a ser jefe de asuntos internacionales. Asuntos internacionales, y yo nunca vi asuntos internacionales, o lo escaso que vi en tratados internacionales, no sabía cómo aplicarlo. Me dijeron, te va a tocar analizar todas las iniciativas de ley que se vean aquí. Entonces cuando empiezo a ver las iniciativas de ley y vi la aplicabilidad que le dábamos a las iniciativas de ley con los tratados internacionales, empecé a ver un gran vínculo. Eso me vino a dar la oportunidad de que cuando llegara aquí a Tijuana me abrieran la puerta en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y empezar a ver las violaciones a derechos humanos que existen por los servidores y las servidoras públicas. Entonces, ¿cómo le voy a hacer con todos estos conocimientos cuando dejo la comisión? Llego al despacho de la maestra Emilia y ahí es cuando inicio a conocer el derecho familiar nuevamente, pero con una perspectiva en derechos humanos. Hay que saber mezclar las ramas. Yo digo que mi jefa me dice, el derecho procesal, si entiendes derecho civil, entiendes todo. Yo le digo también, si conoces derechos humanos, en cualquier rama te van a servir, porque están desde materia como lo civil, familiar, mercantil, no se diga en lo penal, en lo laboral, en lo administrativo, todas las ramas tienen que ver derechos humanos. Y como nos han comentado, todo está en constante cambio. Vamos a iniciar y vamos a hablar sobre la diferencia entre derecho humano y derecho fundamental. Es un grave problema que siempre tenemos, porque no sabemos distinguir cuándo es un derecho humano y cuándo se convierte en derecho fundamental. Un derecho humano es toda prerrogativa que tiene cualquier persona por el simple hecho de ser ser humano. Pero ahora, no por el hecho de que sea un derecho humano quiere decir que sea vigente o válido o positivizado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una norma local lo establece o lo determina, en ese momento se vuelve válido. Cuando nosotros tenemos un derecho humano reconocido en nuestro
municipio, estado, federación, en ese momento se vuelve fundamental. Claro, hasta aquí, ¿vamos bien? Ok, entonces aquí les pongo, los derechos humanos son todos los derechos que adquieren de forma natural desde el nacimiento, por lo tanto, todas las personas en el mundo los tienen. Yo puedo tener un derecho humano, pero no se ha convertido en fundamental. ¿Qué necesito? Que tú y yo, más adelante, busquemos convertir esos derechos humanos que están reconocidos en alguna parte del mundo y traerlos a nuestra Tijuana para positivizarlos. Un ejemplo básico, la subrogación de vientre. ¿Cómo es posible que en dos entidades federativas tengamos la subrogación de vientre y en todo lo demás, las 30 entidades federativas que nos hagan falta, no lo tengamos legislado? ¿Cómo es posible que el aborto sea permitido en algunos estados y en otros no? ¿Cómo es posible que la eutanasia sea un derecho humano reconocido en el extranjero, pero en Tijuana no? ¿Qué necesito? ¿Iniciativas de ley? Claro. Pero el impulso por parte de la sociedad y abogadas y abogados comprometidos para empezar a positivizarlos. Hablemos de los derechos humanos y de esos principios que los rigen. Los principios que rigen a los derechos humanos es el de universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad. Debes de entenderlo. A lo mejor la Constitución dice estas 4 palabras, pero ¿qué significan? A veces el servidor o la servidora pública no lo van a entender. Un ejemplo que me encanta utilizar. Cuando yo les pregunto en derechos humanos, oigan, ¿están a favor o en contra del matrimonio igualitario? Unos me levantan la mano, a favor, a favor. Y cuando les digo, ¿y ahora están en contra? Perdón, los que están a favor o en contra, quiero preguntarles respecto al matrimonio, la adopción entre personas del mismo sexo. ¿Están a favor o en contra? Y hay 2 que 3 me levantan la mano que están en contra de las adopciones. Y les digo, aquí hay un grave error. Y no por el hecho de que voten en contra, sino que cuando uno reconoce un derecho humano, reconoce todos los demás derechos humanos que tienen inherentes a esa figura que estamos reconociendo. Cuando yo reconozco el matrimonio, estoy reconociendo todos los derechos inherentes que vienen con él. ¿Me doy a entender? Entonces, al haber reconocido un derecho humano, estaremos reconociendo todos los demás. Hay servidores o servidoras públicas que dicen, bueno, te reconozco parcialmente, pero no quiero reconocer lo demás. Ahí es cuando entra tu habilidad, abogado, de convertir eso que te está diciendo la autoridad, que no es permitido, a permitido. El de universalidad quiere decir que es para todas y todos. Cuando reconozco un derecho humano es para todas y todas las personas. Te vas a preguntar, ¿es lo mismo igualdad que equidad? Evidentemente no. A lo mejor yo pudiera decir, hay que reconocer el derecho que tienen las mujeres privadas de su libertad a exámenes semestrales de exámenes generales femeninos, o algo básico, toallas femeninas en la cárcel. A lo mejor suena algo básico, pero no se han de imaginar, ¿no? Las mujeres privadas de su libertad en muchas ocasiones no tienen esas necesidades, no cubren sus necesidades básicas porque no tienen familiares que le estén apoyando. Entonces no es lo mismo la necesidad que va a tener una mujer privada de su libertad a un hombre en la cárcel. Al hablar de esto no estaríamos hablando de igualdad, sino estaríamos hablando de una equidad, darle a cada quien lo que necesita en ese momento. El siguiente es el de interdependencia. Interdependencia es que cuando violo un derecho humano, estaré violentando un montonal de derechos humanos adicionales. Y indivisibilidad quiere decir que los derechos humanos no se pueden dividir. Tratándose de violaciones a derechos humanos, estoy seguro, ojalá, yo siempre les digo cuando doy clase, ustedes son mi carta de recomendación. Yo lo que necesito es que ustedes en un futuro sean los jueces, sean secretarios de acuerdo, actuarios, presidentes, trabajen en alguna dependencia, porque ustedes seremos una gran red que nos vamos a estar apoyando entre nosotros. Cuando tú tengas en tus manos algún expediente o sepas de alguna violación a derechos humanos, tenemos que ser diferentes, cuatro etapas básicas. Primero, antes de que se violen derechos humanos, antes de que se nos presenten amparos, antes de que se eleven las estadísticas de amparos o de que nos entreguen o nos acreditemos un amparo, tenemos que prevenir eso.
Ojalá llegue un momento en el que no necesitemos la figura del amparo. ¿Por qué lo digo? Porque en ese momento vamos a tener en cuenta que ya no hay violaciones a derechos humanos. Si llegáramos a ese momento en el que no hay violaciones a derechos humanos, evidentemente iba a acabar el amparo. Entonces tengo, el primero es prevenir, después, si ya sé que hay alguna violación a derechos humanos, tengo que investigar sobre los posibles, todo lo que haya sucedido, prevenir, investigar, sancionar a quienes lleguen a ser responsables y al finalizar, ¿qué tendremos? Reparar. Sí. Prevenir, investigar, sancionar y alguien que me ayude, ¿cuál era? Reparar, gracias. Artículo primero constitucional. ¿Perdón? Perdón, se me fue. Reparar, gracias. Ya estaba medio dormido en el aeropuerto hace 2 días y ahí me la estaba aventando. Vamos a hablar acerca de la familia. ¿Qué es la familia? Híjole, pregunta muy difícil, ¿no? Porque cada uno vamos a tener un concepto diferente de lo que es una familia. Muchos me van a decir, mi perrijo es mi familia, y nadie me va a decir lo contrario. Familia son organizaciones dinámicas que se adaptan a los cambios demográficos, sociales, económicos y culturales que continuamente se presentan en la sociedad. El artículo 10 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y ojo, pongo el año, ¿por qué? Porque es un concepto desde el 66, y si estamos hablando del dinamismo, tal y como nos lo estaba comentando el día de ayer el juez Diego, estaremos entendiendo que este concepto debe de cambiar. Pero bueno, sigamos. Se describe a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad, y se le asigna el nivel más alto de la protección, asistencia posibles, desde su construcción, que nos habla del matrimonio libre, y garantizándolo por el Estado y el cuidado y educación de los hijos. Ahora, tipos de familia. No es un concepto restrictivo y no quiero decir que estos sean exclusivamente los tipos de familia, pero los más conocidos es el nuclear. ¿Quién es el nuclear? Mamá, papá, hijos, no hay más. El siguiente es el extenso, el que tenemos aquí en México, la mayoría de nosotros, ¿no? Está conformado mamá, papá, hijo, perico, el primo, el vecino, la abuela, que ahora ya es mamá porque la vamos a tratar como mamá, el vecino que siempre estuvo con nosotros, o la señora que nos ayuda a limpiar el aseo, pero la vemos como una tía. Nos estamos haciendo un tipo de familia extensa. Después tengo la ensamblada, le digo los tuyos, los míos, los nuestros, son familias compuestas, tus hijos más mis hijos, hacemos una relación nosotros dos y en ese momento creamos un nuevo tipo de familia. La homoparental está conformada por mamá, 2 mamás o 2 papás y sus hijos, y le pongo las que se agreguen, no me quiero limitar nada más a esto, pero hasta ahorita son las que llevamos. ¿Cómo se protegen a las familias? Híjole, buena pregunta. La familia no nada más debe de ser vista que debemos de protegerla a nivel federal o estatal. Nosotros vamos a decir, tenemos nuestro código civil, u otros van a decir otros estados más fregones que Baja California, y lo digo abiertamente. Hay algunos estados que están más preparados que nosotros porque tienen su propio código de familia. Estamos en pañales, Baja California, necesitamos crear un código de familia para hablar sobre los diferentes temas y separar las ramas. Antes, no sé si te acuerdas que teníamos mezclado lo civil, mercantil, familiar, inclusive lo agrario. Entonces empezamos a separar cada una de las ramas. Es necesario que en la actualidad separemos y le llamamos las cosas por lo que son. Una cosa es lo civil y otra cosa lo familiar. Vamos a estar protegidas sobre no solamente nuestros códigos a niveles locales o estatales, sino también van a haber leyes adicionales que se van a proteger. Entre ellas, la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, la ley de los derechos de las personas adultas mayores o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Ahora, ¿quiénes son niñas y quiénes son niños? Muchos van a decir, yo sigo teniendo a mi niño interior. No, eso no. O el psicólogo me va a decir que la niñez o la adolescencia van a ser
algo más emocional, pero legalmente no puedo estar haciendo, recuerde, ¿qué característica tienen las normas? Son generales, entonces no puedo hablar que para un caso particular o para gente de algún estado de la república tiene que ser la niñez diferente a la otra porque sus necesidades sociales son diferentes. No podremos estar haciendo ese tipo de exclusiones, por eso hablamos sobre generalidades. Y las generalidades hablaríamos que un niño o una niña es desde los 0 hasta antes de cumplir 13, gracias. Antes de cumplir 13 años. 12 años, 364 días y lo que se agregue, ¿no? Y una persona adulta mayor, perdón, adolescente, ¿quién sería? Desde los 13 hasta 17, correcto, con 364 días, ¿no? Hasta ahí estaríamos hablando sobre un adolescente. Y finalmente, ¿quiénes son las personas adultas mayores? Aquí lo que me lo define la ley de derechos de personas adultas mayores es que es hasta los 60 años. Van a haber leyes adicionales como la Ley General de Salud que a veces van a hablar de los 65 años. Entonces aquí van a haber diferentes tipos de leyes que no hay una edad dependiendo de la ley. Pero al menos en esta nos está hablando sobre los 60. Y víctima, pues estaremos hablando de las mujeres libres de violencia. ¿Cómo identificar una víctima? Pues hay diferentes tipos de víctima. Y hablando sobre una víctima en general, es cualquier persona que reciba un menoscabo a su esfera jurídica. Y hay diferentes tipos de víctima: directa, indirecta, directa, indirecta, potencial y comunitaria. Directa es aquella persona que sufre una agresión física. Directa, supongamos, un golpe. Indirecta podría ser que le dé un rozón adicional a María. Pudieran ser en estos dos, víctima directa e indirecta, pero le digo, sigues tú, víctima potencial. Por ejemplo, una víctima comunitaria sería Mexicali, cuando estaba Constellation Brands, que les querían quitar el agua a toda la comunidad de Mexicali o reducir la cantidad de agua que les iba a llegar. Ahí estaríamos hablando que toda una ciudad pudiera ser una víctima comunitaria por las afectaciones al derecho al acceso al agua que iban a verse involucrados. ¿Voy bien hasta aquí? Perfecto. Hablando de los tipos de violencia contra la familia, encontraré una violencia física, una violencia psicológica, seguimos, económica y sexual. Física, cualquier lesión que pueda tener. Y hay diferentes tipos de lesiones y el Código Penal nos marca en qué momento hay el grado de lesiones. Vamos a despertar a la compañera de atrás. Psicológica, ¿qué será la violencia psicológica? ¿Sí? ¿Qué será? Muchas gracias. Cualquier tipo de maltrato que podemos tener con medio de la voz. Voz, agresión, manipulación. Hay diferentes tipos, inclusive violencia en el noviazgo, que lo vamos viendo desde, hey, déjame ver tu celular. ¿Qué traes? ¿Qué estás haciendo? Dame la contraseña. Tipos de violencia que vamos a estarlo viendo: psicológica, económica. ¿Cómo podemos ejercer violencia económica? Ojo, y arriba los ojos. Violencia económica es una de las nuevas formas que estamos pidiendo en los despachos para que se dé una pérdida de patria potestad. ¿Cómo económicamente no estoy dándole pensión alimenticia a mi hijo? ¿Y cómo estoy manifestándolo que puede ser una causal de una pérdida de patria potestad? Coneval sacó en el 2017 que una persona en pobreza extrema es aquella que gana menos de 1,200 pesos por mes. Si yo le estoy consignando una de las preguntas que hicieron el día de ayer sobre cuánto es lo mínimo que puedo dar de pensión alimenticia, estamos diciendo, muchos llegan a consignar 200 pesos, 2, 4, 6, 8, 800 pesos por mes por niño. ¿De qué me sirven 800 pesos por mes por niño? De nada. Y estamos hablando de un niño, ponle de niño o niña de los 0 hasta antes de los 5 años. Si con una sola consulta del médico son 700 pesos. Entonces estamos hablando de cantidades que ponen en peligro la integridad de las niñas y niños a través de una violencia económica. No es que no gano más, es que no trabajo más. Pues consíguete 2 trabajos, pero ve lo mejor por tus hijos o hijas. Y violencia sexual,
pues es cualquier tipo de agresión sexual que pueda tener alguna persona. Ahora, los derechos, ¿de dónde viene ese derecho a fundar una familia? El derecho a fundar una familia es un derecho a vivir en familia o a no ser separado, injustificadamente de ella, salvo riesgo o peligro grave. Aquí hay dos principios que se ven involucrados. El primero se llama el principio pro persona o pro personae. ¿Te acuerdas de qué trata? ¿Alguien que me ayude? No la quiero dar la conferencia solo. No, voy a preguntar porque eso, gracias. ¿Repetimos? Gracias. El principio pro persona es la que ofrece la interpretación más amplia para ofrecerle una protección al individuo. Vamos bien, muy bien. ¿Y qué será el interés superior de la niñez? El interés superior de la niñez es poner al niño, al menor de edad. Menor de edad. De edad. Correcto. El menor de edad sobre cualquier otros intereses de las otras personas. Gracias. ¿Por qué hago ese hincapié de menor de edad? Porque nosotros siempre decimos, ay, es que el menor o el menor. No. ¿Qué pasa si yo le digo a las mujeres, oigan mujeres, ustedes son una minoría? No es discriminar como tal, sino estoy diciendo que son algo menos que. Y las mujeres no son algo menos que. Tampoco los niños. Niños y niñas no son menos que. La forma correcta de estar haciendo tu redacción, y ojo, revisen tus demandas, le vamos a colocar menor de edad, o niño, niña o adolescente, dependiendo de lo que estemos hablando. ¿Voy bien? Ahora, sigamos. Ahí tengo el primero, que es el principio pro persona, y vuelvo a recaer a la reforma del 2011. A raíz de la reforma del 2011 se da, a partir de la reforma constitucional de derechos humanos en el 2011, las autoridades deben de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, es decir, deben preferir a la norma o a la interpretación más favorable a la persona. ¿A qué voy? Cuando yo tenga un cúmulo de normas jurídicas, debo de estar buscando aquella que mejor favorezca al individuo. Y esa norma debo de buscar una interpretación más amplia. Y recordemos, para los que estamos en primer cuatrimestre, a lo mejor no muchos conocen lo que es la jurisprudencia, que es uno de los temas muy importantes que vamos a ver. ¿Qué tiene que ver la jurisprudencia con nosotros? Que las leyes son un poquito más estáticas. En cambio, la jurisprudencia, como nos dijeron, cada viernes se actualiza. Tenemos cada viernes nuevas jurisprudencias que podemos intentar tomar en cuenta. Pero un criterio en los 50 no va a ser totalmente, es totalmente diferente al que tenemos. Cuando hablo yo de jurisprudencia, les hablo sobre el delito de estupro en los 40, en los 30 y los 40. ¿Qué me habla el delito de estupro en los 30 y los 40? Que el delito de estupro lo cometíamos los hombres en contra de las mujeres, pero las mujeres tenían que tener dos características importantes. Debían de ser castas y tenían que ser honestas. Ahora, viene la pregunta, ¿qué mujer es honesta? Y dicen, pues mi mamá. Pues qué bueno que tu mamá sea honesta. Pregunta, ¿en tu casa creen en Santa Claus? Y ya se quedan pensando. ¿Te llegó regalo de Santa Claus, de los Reyes Magos o de algo? Empiezan a tartamudear. Aquí caemos en qué es la honestidad, como con unas pequeñas preguntas se puede caer que una persona es honesta. Ahora casta. Todos tímidos me dicen, al final, una mujer virgen, recaen en una mujer virgen. Que la castidad va ligada a la virginidad. Y yo les pregunto, si tengo una mujer víctima de una violación, ¿dejó de ser casta? No. Si una mujer nace sin su himen, ¿deja de ser casta? No. Si practica ciclismo de montaña, no. ¿Cómo estos ejemplos tan básicos, si nos regresamos a los 30 o 40, íbamos a tener un grave problema? Porque íbamos a decir, bueno, la justicia no te protege, a ti tampoco, a ti tampoco. La importancia de la jurisprudencia es entonces buscar aquellas normas o la interpretación de los jueces para el caso concreto. Lamentablemente,
muchas de nuestras leyes no están hechas por abogadas o abogados, sino por Carmelita Salinas, o Cuauhtémoc Blanco, o todos los demás. Y ellos nada más levantan la mano porque su partido dice que levanten la mano. Eso es lo único que van, a levantar la mano cuando el partido político así les dice. El problema es que se lo van a llevar, te lo vas a llevar tú, juez. El día de mañana que tú seas un juez y que entiendas la importancia de la jurisprudencia, me vas a decir, ¿qué quiere decir la ley? Aquí es momento de tratar de interpretar por parte de nosotros sobre lo que quiere decir la norma jurídica. Pasamos al interés superior de la niñez. Ahora, ¿qué voy a entender por el interés superior de la niñez? El interés superior de la niñez es casi lo mismo que el pro persona, pero enfocada a los niños. Y antes, niños, niñas y adolescentes, y antes de hablar de qué es mejor, un adulto o un niño, o el interés superior de la niñez o el principio pro persona, recaemos que el interés superior de la niñez tiene que ser mayormente protegido que el principio pro persona. Pero ¿qué pasaría? Caso hipotético que llegaran a chocar estos dos principios. ¿Cuál debería de tener mayor peso? El interés superior de la niñez significa que todas las decisiones que se tomen en relación a un niño, niña o adolescente deben ir ordenadas a su bienestar y a su pleno ejercicio de sus derechos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Antes de entrar a los derechos que forman parte del derecho familiar, recordemos, yo sé que a lo mejor ya lo olvidamos, lo de la pandemia, ¿no? Pero tuvimos un grave problema, nosotros que estábamos litigando. Nosotros siempre entendemos que un niño o una niña debe de estar con sus papás. Bien o mal, tratemos de que estén siempre la familia unida. Y claro, evidentemente sin que se exponga a los niños. Es la clave principal. Antes de pandemia, siempre buscamos un régimen de convivencia. Por ejemplo, hay 3 palabras que siempre se nos confunden: patria potestad, custodia y régimen de convivencia. Profe, custodia compartida te falta. ¿Tenemos la custodia compartida? ¿Te acuerdas? ¿Existe la figura de custodia compartida? Si les digo que no, ¿qué dicen? ¿Tenemos la custodia compartida? ¿Por qué no? Solamente una persona tiene que tener la custodia y el otro o la otra ejerce un régimen de convivencia. ¿Qué es la patria potestad? La patria potestad es el cúmulo de derechos que se ejercen sobre un niño o una niña. Ahora la custodia es la tenencia al cuidado de ese niño o esa niña, y el régimen de convivencia es aquella persona que no ejerce la custodia puede estar viendo a su hijo y así ejerce ese régimen de convivencia. Pero ojo, traemos un problema. ¿Cuál es ese problema? Pandemia. ¿Cómo nos afecta la pandemia? ¿Cómo empieza a afectar la pandemia a nosotros? Yo, que soy padre, quiero ver a mi hijo y me dicen que no puedo salir de la casa. Ahora, al ver a mi hijo, puedo exponerlo. Y le puedo exponer a que se enferme, le dé COVID. Había tesis que nos decían que lo más importante era ese régimen de convivencia, que se debe de dar. Pero por otro lado nos decía que el interés superior debería de prevalecer. Llega una nueva forma de crear tesis, bueno, ya la teníamos, pero es como las empezamos a interpretar. Tomamos estas dos tesis a través de una contradicción de tesis y empezamos a ver qué es mejor, que un niño conviva con su papá de manera física, o bien que se proteja el derecho humano a la salud. Y el derecho humano a la salud está tutelado en el principio pro persona. ¿Qué hacen los ministros de la Corte? Resuelven. Y resuelven que se deben de dar ese régimen de convivencia, claro, pero a través de plataformas digitales. Y es cuando empezamos a incluir las plataformas digitales para prevenir que se dañe la salud de las niñas, niños y adolescentes. ¿Voy bien? ¿A qué voy con todo esto que te estoy mezclando? Hablemos de derechos humanos, pero los derechos humanos se van a ver mezclados, evidentemente, con el derecho familiar. ¿Cómo lo estoy mezclando el uno con el otro?
a través de estos principios. Si no existieran estos principios, nuestro derecho familiar quizás seguiría estático. Vamos a ver el derecho, perdón, se me fue, gracias. El derecho a contraer matrimonio libre y voluntariamente. Dentro de todos los derechos que vamos a encontrar en el derecho familiar, es el derecho a matrimonio. Y el derecho a matrimonio es la unión libre de dos personas que realizan la comunidad de vida, en donde ambos se procurarán respeto, igualdad y ayuda mutua. Este concepto evidentemente va a cambiar y va a seguir evolucionando, porque recordemos que el derecho es dinámico, opera ese dinamismo, no es estático nuestro derecho. Antes, para mí el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer para realizar los fines esenciales de la familia, que lo marcaba nuestro código. ¿Cómo fue todo este movimiento del matrimonio igualitario? ¿Cómo se empieza a dar esa figura del matrimonio igualitario? A través de amparos, a través de derechos humanos. ¿Cómo lo empezamos a hacer? Recordemos, antes en la Ciudad de México iniciaron a reconocer las sociedades en convivencia que posteriormente se volvieron en matrimonio. El matrimonio entre parejas del mismo sexo, y así le empezamos a llamar. Muchos estados de la República estaban inconformes con ese tipo de matrimonios, los panistas, perdón, se me escapó el aire, disculpen. Estaban los panistas en contra de que en la Ciudad de México, bueno, Distrito Federal, tuvieran ese tipo de matrimonios. Dijeron, pues que sean válidos en tu estado, pero no son válidos aquí en el mío. E interponen una controversia constitucional. A través de la controversia constitucional tenían la fe que la Suprema Corte de Justicia les diera la razón, les dijera que no iban a hacer válido este tipo de derechos. Cuando empieza a analizar la Suprema Corte de Justicia, dice, a ver, Sonora, un acta de matrimonio que la hayan hecho en Veracruz, ¿es válida contigo? Sí. A ver, Tamaulipas, si tengo un acta de nacimiento de Aguascalientes, ¿es válida contigo? Sí. ¿Un acta de defunción contigo, Zacatecas, es válida si te la expongo de Querétaro? Sí. Dice la Suprema Corte. ¿Por qué yo tendría que hacer una distinción? Si yo hago una distinción, estaría discriminando. Da como resultado una tesis. Y esta tesis empieza a dar esa libertad de ese matrimonio. Ahora, llega otro inconveniente. Dentro de los requisitos para contraer matrimonio era tener 14 años las mujeres y los hombres 16. En la mayoría de los códigos estaba establecido esa edad, la edad mínima para contraer matrimonio. Problema. ¿Quién tiene 18 de aquí con nosotros, aparte de su servidor? ¿De 2? Tengo 3, 4, 5, 6, 7, gracias. 19. Los de 18 y 19, pregunta, ¿se sienten preparados para casarse? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, yo ya lo experimenté y siento que es mucha responsabilidad, tanto personal, tanto como para la otra persona, porque ya entra lo económico y lo social también. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? Como dijo mi compañera, no estamos capacitados tanto económicamente y madurar en ese aspecto, no estamos maduros como para estar manteniendo a una esposa o a unos hijos. Perdón, y al ser un organismo autónomo, los juzgados de distrito no pueden conocer el fondo del asunto y se concluye el asunto. ¿Qué sigue? Ahorita estamos parados en la siguiente etapa. Ojalá que lo vuelvan a cerrar, se los digo de todo corazón. ¿Por qué? Si pasa a los colegiados este amparo y los colegiados confirman la decisión de los juzgados de distrito que no son competentes de conocer el asunto, vuelven a revictimizar a la persona y al revictimizarla se agotan todas las instancias a nivel nacional. Un abogado cualquiera hubiera dejado el asunto desde el momento que el juzgado familiar le reconocen el derecho a la protección a la salud. Ya está afiliado, sí, pero hasta ahorita se sigue violentando un derecho humano, el derecho a la seguridad jurídica, a la seguridad social,
al Estado de Derecho, en fin, van a haber muchos derechos humanos violentados. ¿Te acuerdas del principio de interdependencia, que cuando violenta un derecho humano se van a violentar más? ¿Qué estamos haciendo con esto? Si en la revisión al amparo vuelven a cerrarlo, nos dejan camino libre para entrar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si ya entramos a la Corte Interamericana, ¿cuál es el primer requisito que me van a pedir para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Agotar todas las instancias a nivel nacional. Si agotamos todas estas instancias y nadie nos aplica justicia, estaremos hablando de que este asunto va a ser como el de Radilla Pacheco, un precedente que nos va a dejar que México violentó derechos humanos. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Evidenciar a México? ¿Será esa la finalidad? La finalidad es, como hay muchas señoras A, pero no tienen una protección o el dinero para pagar abogados, y más cuando se trata en asuntos internacionales, irnos hasta la corte, por algo, ¿qué va a recuperar la señora? Le van a decir, sí, sí eres víctima. ¿Y ahora qué sigue? Cuando el Estado comete violaciones a derechos humanos y te reconoce en tu calidad de víctima, hay un montonal de derechos que puedes solicitar, tocar la puerta y solicitarlo. Por ejemplo, el derecho al asilo. Pero eso va a ser otro tema que más adelante en otra conferencia lo abordamos. En materia de salud, de la seguridad social que va a tener una persona, la salud es uno de los derechos que están vinculados con este. El acceso a la salud, dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En nuestro país tenemos diferentes tipos de instituciones que nos apoyan en materia de la salud. Tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, o el IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, el ISSSTE, o el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI. Antes, pues todos teníamos Seguro Popular. Teníamos el Seguro Popular y podíamos tener acceso a ese Seguro Popular. Ahorita lo tenemos. Hay diferentes tipos de violaciones a derechos humanos en familia que se puede dar. En mi experiencia cuando estuve en la Comisión de Derechos Humanos, y me da pena decirlo abiertamente, yo me imaginé que el gay que tenía muchas relaciones sexuales con muchos hombres era el que se enfermaba de VIH. Y era mi mente de que eso me iba a encontrar yo al momento de revisar las quejas. Mi choque emocional fue a ver que no solamente eran los hombres, sino que muchas mujeres también las tenía. Y eran mujeres casadas y con hijos. Y decía, ¿cómo es esto posible? Baja California somos de los países que más, de los estados, e inclusive Tijuana somos de los que más usamos drogas inyectables. Entonces al compartir jeringas, al momento de estar drogándonos, muchas de las veces nos enfermamos de VIH y lo llevamos a nuestra casa. ¿Qué hago cuando existen violaciones a derechos humanos en este tema? Hay violación, ¿cómo se relaciona con la familia? ¿Cómo esta mujer que vive ahora con VIH se ve afectada su relación familiar? Tuve muchos problemas con el Instituto Nacional de Salud de Bienestar, el INSABI, en aquel entonces, porque cuando empezaron a llegar todas las caravanas migrantes, les decíamos, no les vamos a dar el acceso al medicamento, o solamente se los damos por 3 meses. No sé si sabes que cuando llega un extranjero, lo vamos a asegurar nada más por 3 meses. Le damos el beneficio de una seguridad social por 3 meses y después se acaba su derecho. Te preguntarás, ¿por qué te interesa darle medicamento retroviral a una persona extranjera, todavía extranjera, ni siquiera nacional, para combatir la enfermedad o su padecimiento? La respuesta es, si no detengo al virus con esta persona extranjera, lo va a contagiar a más nacionales y va a ser un problema de salud pública. Entonces la importancia de garantizar el derecho humano, además, estoy previniendo cualquier enfermedad nueva o un nuevo brote del virus en mis nacionales. Personas mayores. Otro de los derechos
que están vinculados en la familia es el derecho que tienen las personas mayores de 60 años. Aquí vamos a encontrar, dice, obligación de velar por las personas mayores. El respeto a una persona mayor, a su dignidad, supone el reconocimiento como una persona capaz y autónoma para gestionar su vida. La autonomía de una persona puede verse afectada por su situación de dependencia funcional o vulnerabilidad. No es necesario que se considere por ello incapaz de decidir sobre su vida. Aquí voy a encontrar una hipótesis. Cuando una persona mayor se ve afectada por su salud y cuando somos responsables. Si a una persona mayor está bajo mi cuidado y yo no le brindo la protección, hay una omisión de cuidados. Ojo, omisión de cuidados. Si nosotros no protegemos a las personas mayores, estaremos cayendo en hipótesis que pueden ser tienen penas a través del Código Penal y seremos responsables los familiares. Esas omisiones de cuidados también son graves que debemos de prever. Aquí te manejo algunas estadísticas. Vienen, pues el 87% vive en casa la mayor tiempo posible. Las personas mayores viven en su casa la mayor tiempo posible. El 70% colaboran con el cuidado de los nietos. Dice, el 89% mantienen relaciones familiares intensas, aunque su red social se ve reducido. Aquí habla de las personas mayores y su relación que tienen con la familia. Muchos de ellos mantienen relaciones muy cercanas y otros dicen, bueno, tuvieron a lo mejor una vida social amplia en su juventud, pero ahorita ya se ve un poquito más limitada a la familia. Otro de los derechos humanos, muy bueno, alienación parental. Para mí, tema desconocido. Te hablo hace unos 4 o 5 años, la alienación parental. ¿Cómo probarla? O sea, lo estuvieron mencionando en conferencias pasadas. ¿Cuál es ese daño que se le hace? Llegamos a enfrentarnos con niñas, niños y adolescentes que no quieren ver a sus papás. Le dices, ¿por qué no quieres ver a tu papá? Porque mi papá es un infiel. Bueno, ¿cuántos años tiene ese niño? 4 o 5 años. ¿Cómo puede saber ese niño a sus 4 o 5 años esa situación? Hace poquito estaba hablando con un alumno de aquí de CUT y me dijo que no quería ver a su papá. Y le dije, ¿por qué no lo quieres ver? Pues porque a mi mamá la golpeaba, él usaba drogas, después de que usaba drogas se acostaba con muchas mujeres y la verdad es una persona nociva para mi vida. Tontamente, ¿no? Y ahí queriendo saber el chisme. Oye, ¿y cuándo dejaste de ver a tu papá? No, como a los 10 años. Órale, sacando cuentas. Dije, ¿cómo te diste cuenta que tu papá era un infiel? Mi mamá me lo contaba. ¿Cómo te diste cuenta que usaba drogas? Porque yo no sé, a veces puedo verte a los ojos y a lo mejor tú consumes algún tipo de droga y yo no puedo saber que consumes droga. A lo mejor con cierto tipo de personas podemos darnos cuenta, pero no con la mayoría. Le dije, ¿cómo a tus 10 años te dabas cuenta que su papá se drogaba? No, pues es que mi mamá me contaba que se metía cocaína en el bar donde trabajaba. Ok. Y ya después de que me estuvo diciendo todas esos, que todo recaía, que la mamá le contaba, le dije, ¿tú no te sientes que llegaste a ser víctima de manipulación por parte de tu mamá? Mi mamá es una santa y no me la toque. Ahí está bien. No digo nada. No digo que la mamá sea mala, no digo que la mamá sea buena. Lo que sí digo es que tenemos que tener mucho, mucho cuidado a lo que le decimos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros sobrinos, a toda la gente que está a nuestro alrededor, que son menores de edad, porque son pequeñas esponjas y todo lo que les digan lo absorbe. Entonces tenemos que tener un lenguaje adecuado a su edad y evitar dañarlos mentalmente, porque son transparentes los niños y en algún futuro, si los llegamos a alguna audiencia, pueden estar diciendo cosas diversas. ¿Por qué no quieres ir con tu abuela? Porque mi abuela es una bruja. ¿Y quién le dice al niño o niña que su abuela es una bruja?
aquí inmediatamente tenemos que dar vista al Ministerio Público. En las entrevistas del menor, lo importante que tienen las entrevistas del menor es que intervienen dos funcionarios públicos muy importantes, dos personas servidoras públicas muy importantes, tanto el DIF como el Ministerio Público. DIF va a prever o va a cuidar todo lo que rodea al niño, niña o adolescente, y el Ministerio Público, si se da cuenta de que existe algún delito, van a iniciar carpetas de investigación. ¿Qué es el síndrome de alineación parental? El SAP. Dice, el SAP es hablarle mal a tu hijo desde su mamá, papá, que se les diga que se les odie. ¿Qué cosas se les dice? Tu papá te abandonó, te cambió, ya no te quiere, tu papá no vale nada, no pienses en él, nunca te dio un peso por ti, se olvidó de ti. En la alineación parental es no informar al otro padre sobre la información importante o no darle la información. Yo quiero que me ayudes a conseguir el pasaporte de mi hijo. No, no te lo voy a dar, no te voy a ir a firmar nada, porque te lo vas a llevar. Ey, es un derecho de tu hijo. Estamos dañando la esencia o esos derechos que tienen los niños. No quiero recibir pensión, ojo, y esto es muy importante decirlo y recalcarlo. Soy mucha madre para mi hijo y no requiero nada del papá de mi hijo. A ver. Ok, puede tener contigo una estabilidad económica perfecta tu hijo o hija. Puedes pagarle la escuela, muy bien. Pero no recordemos, no hay que perder de vista lo que somos. Cuando nosotros estamos al cuidado de esos niños, somos sus garantes. Aquí hay dos capacidades, ¿te acuerdas? Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Los niños no pueden ejercer la capacidad de ejercicio porque son niños, niñas o adolescentes. Pero quien ejerce, quien está al pendiente de esos niños, podemos representarlos en cualquier juicio y ejercer esa capacidad de ejercicio. Tú cuando tienes un niño, niña o adolescente, debemos de velar por su interés económico. No es que yo no le quiera pedir nada a él. Yo no quiero ver para nada al papá de mi hijo. Por eso no lo demando. Ey, párale. Lo que estás haciendo no es por ti, es por él. Por un derecho que se le está privando. Y hay que hacerles ver a todas tus clientas o clientes que no están peleando contra el ex, sino que están siendo la voz de su hijo, que no puede acudir a un juicio y decir, hey, que el irresponsable pague. Sí, suena feo, pero sí, también tiene que pagar, tiene que aportar. Y ojo, no hay que buscar una pensión de esos 200 pesos. O sea, hay que ir directamente para cubrir la necesidad de los niños, niñas o adolescentes. Una de las finalidades de que estaba comentando la maestra Valdespino al momento de estarles exponiendo con ustedes, y que es oro molido, es que ella nos va a servir. Espero que algún día la utilicen como nosotros la utilizamos en el despacho, para que todos esos asuntos que se están viendo en Estados Unidos, ir a demandar a esos papás en Estados Unidos y pedirle el child support. Ella la podemos utilizar para que la pensión alimenticia a nuestros hijos sea más redituable. Vamos a pasar ahorita, ¿sí? Continuamos. Hablamos sobre violencia intrafamiliar. Resumido, no te lo voy a hablar, no voy a extenderme mucho en este tema. Viene un agente del Ministerio Público que nos va a apoyar con el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, y va a mencionar un poquito de violencia familiar, intrafamiliar, cómo son los métodos de presentar la denuncia, y con estos temas nos van a ayudar a dar una conclusión a nuestro tema. Lo que te puedo decir de la violencia intrafamiliar es a veces tan invisible que no nos damos cuenta, ¿no? Desde, ay, mi gordita, ¿cómo te quiero? A esa, mi gordita, 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 ese daño que se le vuelve a una persona, que es cariño, es mi manera de demostrarle mi cariño. Son tipos de violencia que a la larga pueden ocasionar los daños. La violencia familiar es un fenómeno social
que ocurre en casi todos los países del mundo. Se define como el uso intencionado y repentino de la fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atentar en contra de algún integrante de la familia. Aquí viene una estadística, y en esta estadística estaba esperando ilusamente que Baja California no estuviéramos en los primeros, que no ganáramos, pero como siempre, Baja California a la delantera, dándolo todo. Entonces tenemos en primer lugar tenemos a la Ciudad de México, evidentemente. ¿Por qué a la Ciudad de México o al Estado de México? Por la población. O sea, si nos midiéramos por población en proporción a cuánta gente tiene, pues a lo mejor aquí podrían cambiar las estadísticas. Pero la Ciudad de México tiene mayor tasa de carpetas de investigación que abren por ese tipo de delitos. Tengo Estado de México, Nuevo León, tercero, cuarto Jalisco, quinto Chihuahua y sexto Baja California. 6 de 32. Entonces, estamos hablando que estamos en un grave problema y tenemos que estar buscando erradicar este tipo de violencia intrafamiliar. ¿A qué crees que se debe este tipo de violencia? A la educación misma. Yo también coincido contigo. Yo creo que uno de los graves problemas que tiene nuestro país es nuestra educación. Si nos enfocamos más en la educación, hemos de lograr mucho más. ¿Qué hace en este tipo de violencia? Pues aquí les puse directamente lo que nos habla el artículo 242 bis del Código Penal para nuestro estado, que nos habla de la violencia intrafamiliar. Me lo voy a brincar para darle oportunidad a la experta. Y de los temas que cierran, estamos hablando sobre los deberes de todas y todas de colaborar por igual en un trabajo en el hogar. El trabajo doméstico. ¿Hasta qué punto poner a trabajar a los niños y niñas puede ser dañino a su integridad? Estamos hablando de que si yo pongo a trabajar a un niño, niña o adolescente, pudiera estar hablando de una trata de personas, en una explotación de una persona en el ámbito laboral, por el solo hecho de utilizar a un niño o niña. Pero en el trabajo doméstico, ¿realmente operaría esto? No. Aquí estamos hablando de enfocarnos, que todas las personas debemos de ser partícipes desde pequeñas actividades. En una de las entrevistas del menor, que si hay oportunidad se las voy a compartir, el menor que acude a la audiencia empieza a hablar de la relación que lleva mamá, papá, padrastro. Y dice, yo no quiero ver bueno, primero inicia con el papá y mamá. Con mi mamá me la llevo muy bien, me quiere mucho y chalala. Con padrastro, perdón. Mi padrastro hace cosas de papá verdadero, así lo maneja, papá verdadero. Juega conmigo, me enseña a jugar fútbol, a batear, y empieza a dar su explicación de lo que hace un papá verdadero para él. Y dice, además he aprendido a ponerle bolsas de basura a los botes, que eso me está enseñando. Indirectamente está enseñándole, lo que se ve en esta entrevista del menor, es cómo lo vuelven partícipe a un niño de 8 años a las labores domésticas, familiares, y no solo por el hecho de a lo mejor dañar, sino lo que le estás inculcando es, si vives en esta casa, traducción, sociedad, debes de estar haciendo cosas para el beneficio común. Y con eso se le enseñan valores a los niños. Bueno, ya es la parte de lo final que estamos en la exposición, y habla de lo que debemos de hacer. ¿Qué podemos hacer en caso de que exista algún problema en relación a la falta de pago de alimentos? Podemos acudir ante el sistema DIF o a los centros de mediación. En los centros de mediación, como lo estaban diciendo, el Centro Estatal de Justicia Alternativa, podemos estarlo solicitando. No se diga ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo principalmente ante los jueces en materia familiar, o bien ante denuncias en materia penal por el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. ¿Qué pasaría si tenemos un problema sobre la guardia, custodia, visitas, convivencias y demás? Igual, centros DIF, podemos acudir a los centros de mediación, y no se diga ante un juez familiar. Ojo,
ahorita puedes empezar a litigar o empezar a tener tus pequeños asuntos sin ser abogado o abogada, sí. Si nos empezamos a saber, a movernos entre los juicios, ante las instituciones como es mediación o conciliación, tú puedes aproximar a los clientes para que a través de la mediación lo utilices. Y aparte de que aprendas, puedes empezar a utilizar estos medios alternos de solución a conflictos antes de llegar a juicio. Entonces, como estudiante de Derecho, pudieras empezarlos a utilizar. No haces mucho tú en una mediación, todo lo hace el mediador. Tu única función es aproximar a las partes. Además de que estás favoreciendo a los clientes, también estás favoreciendo a nuestra impartición de justicia. Actualmente aproximadamente tenemos entre 2.100 y 2.600 expedientes dentro de los 6 juzgados en materia familiar que tiene Tijuana. Solamente Tijuana. ¿Qué estoy mostrándote con esto? Una alza en los problemas en materia familiar. Entonces, si utilizamos a los centros de mediación, estaremos hablando de que vamos a reducir la carga en algunos asuntos que sean un poquito más complejos de probar cualquier cosa. Violencia familiar. Estamos hablando sobre las procuradurías de niños, niñas y adolescentes, o los centros de atención a la violencia familiar, institutos para adultos mayores o las mujeres. La negativa de un registro de un nacimiento o un reconocimiento de un niño, niña o adolescente, estaremos hablando ante un juez familiar, podemos acudir frente a ellos. Un divorcio ante un juez familiar, estaremos hablando sobre una de las cosas novedosas. Están cayéndonos asuntos nuevos que te van a caer a ti también. Me quiero cambiar el nombre. Antes, yo estudiante, era muy difícil cambiarte el nombre. A lo mejor que te apellidaras a Arellano y tu nombre fuera Ramón. Entonces, cuando cruzaras a la línea te iban a decir Ramón Arellano, inmediatamente inspección secundaria. Y te iba a generar problemas directos o graves por solamente llamarte un Ramón Arellano. Y más aquí en Baja California, ¿no? Entonces, era muy difícil probar ese daño que pudiera existir. En la actualidad, tengo un adolescente, 17 años, próximo a cumplir los 18, que quiere quitarse el apellido de papá. Papá es una persona agresiva y dice, yo no quiero tener nada que ver, yo ya no quiero ser en este apellido nada, quiero quitarme el apellido. ¿Qué están haciendo los jueces actualmente? Los mandan a psicólogo, al adolescente, lo mandan con un perito en psicología. Si el adolescente determina el psicólogo que no es un capricho temporal, sino es un daño que le está generando, a través de una medida cautelar, va a ordenar que cancele el acta de nacimiento y haga una rectificación en el acta y le coloquen el nombre. Otro de los problemas o de las cosas novedosas que estamos viendo es los apellidos. Antes, ¿cómo utilizábamos nuestro apellido, no? ¿Cómo nos dicen? Apellido paterno y luego materno. ¿Pero por qué? Macho power. Por eso, ¿verdad? Nada más, no hay nada más. No hay otro sustento de que el hombre tenga que ir primero o el apellido del hombre tenga que ir primero y el apellido de la mujer después. En la actualidad lo que estamos logrando, o lo que se está haciendo, es que es indistinto el apellido que podemos utilizar. Estaremos hablando, antes de preguntar sobre, o decir, dame tu nombre, primero el apellido paterno y luego el materno, nada. Hay que quitarnos, borrarnos ese tape de estar diciendo apellido paterno y materno y vamos a decir primer apellido y segundo apellido. Y eso les pido que lo estemos implementando porque en cualquier momento, a lo mejor cuando tú te toque estar dando la siguiente conferencia, en unos 5 o 10 años, vamos a toparnos con este problema. Que ya no vamos a saber apellido paterno y materno, no. Yo aprendí desde esta conferencia que debo decirle primer apellido, segundo apellido y no hay más. Estamos hablando de las sucesiones ante un juez civil aquí en Baja California y pensiones de seguridad social pues ante la institución competente. ¿Qué hacer si se nos viola un derecho humano? Lo primero, tenemos que acudir ante cualquiera de las dos comisiones dependiendo de cuál haya violentado nuestro derecho. Si fue una autoridad federal, tenemos que ir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y si se nos viola un derecho humano por parte de una autoridad estatal, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué pasa si me viola mis derechos la Cruz Roja? ¿Con cuál voy? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Para aventarles el micrófono.
¿Con quién sería? La Cruz Roja no es una institución pública. No es pública. La Cruz Roja no es una autoridad pública. No podemos presentar una queja contra ellos. Porque ellas son asociaciones, nada más. Entonces, no hay violaciones a derechos humanos entre la Cruz Roja. ¿Contra quién sí? Sería al Hospital General. Al Hospital General, ahí sería una autoridad estatal. Y si fuera el IMSS, CNDH, gracias. Me iba a preguntar algo. Lo que pasa es que yo tengo un problema que vengo arrastrando de añales. A mí desde el registro civil modificaron mi apellido. Entonces, hasta ahorita no, o sea, porque cuando yo meto, por ejemplo, mi apellido es Tehuacle. El apellido real no es así, es Tlehuacle. Entonces, desde que me registraron, me cambiaron ciertas letras. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. Ni mi papá ni mi mamá sabían leer. Entonces, no sé por qué lo cambiaron en sí. Lo escribieron de otra manera, pero mis papás lo pronunciaban de otra manera. No sé qué es lo que tengo que proceder o no sé, porque pienso también en todo lo que he estudiado, en mi certificado y todo eso, qué problemas me traería para mí iniciar como, agarrar mi apellido como es. Gracias. Me quiere golear con una consulta, ¿verdad? Aquí, no, pues hay que cobrarla, ¿no? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué le debemos de decir a una cliente así en esa situación? ¿Qué le diríamos? Podemos hacer diferentes cosas. Hay dos. La primera es cambiarle el nombre como oficialmente lo tiene en el acta de nacimiento y tratar de homologar todos sus documentos. Pero si es mucho, lo más fácil es, ¿qué juicio? Si lo quiere hacer a través de un juicio, jurisdicción voluntaria, acreditando que todos los nombres que ha tenido o se ha ostentado, yo también tengo un problemón, dirás Oliveres. ¿Cuántas veces en examen que les pongo punto adicional si me pones mi nombre completo, me cambian Olivares con S? Y no es nada más en clase. Me ha pasado en reconocimientos, me ha pasado en escuelas, me ha pasado en conferencias, en todos lados. Me cambian el apellido. Ya me la sé. Y tengo que deletrarlo. Y se los digo letra por letra y aún así se equivocan. ¿Qué yo pudiera hacer? Acreditarlo todo a través de una jurisdicción voluntaria, que todas las personas somos la misma. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando te topes con una demanda en la que el acta de nacimiento de hijo 1 se pone Oliveres con S, hija 2 Oliveres con Z, hija 3 Olivares, hija 4 le ponen O punto? El también conocido. Cuando nosotros iniciaremos nuestra demanda, seré Ángel Oliveres, también conocido como Ángel Olivares, también conocido como Ángel Oliveres con S, también conocido como Ángel O. Punto. Al incluir todos los nombres, estoy manifestando que todas esas personas es la misma persona. ¿Voy bien? Insisto, si hay violaciones a derechos humanos, podemos acudir ante ellos. ¿Qué debo de hacer, estudiante? ¡Ey, arriba los ojos! Acudir a conferencias es muy bueno, sí es súper importante. El derecho es constante y dinámico y tenemos que estarnos actualizando día con día. Profe, pero no todo el tiempo tengo lana para andar pagando conferencias o seminarios. También es cierto. Lo que podemos hacer es que hay instituciones que nos dan conferencias gratuitas o cursos gratuitos. Este curso es un curso en materia de derechos humanos. ¿Cuánto me costó? Nada. Hay cursos y hay diplomados por la CNDH que son gratuitos, que los puedes tomar. ¿Qué te aconsejo? Tengo yo más de 100 reconocimientos y todo. Si lo quieren revisar, a ver si es cierto, entran a Drive, les doy acceso a mi carpeta y ahí pueden entrar directamente y ven todos los reconocimientos que voy juntando. ¿Y qué hago? Tengo 3 horas libres, 4 horas libres, 21 horas libres. Me puedo estar dedicando 3 horas a la semana. Y le voy dando y voy aprendiendo, hago mis exámenes y me voy acreditando un curso adicional. ¿De qué te va a servir a ti?
Yo tengo, como te lo dije, tengo toda la fe del mundo que va a ser una funcionaria o funcionario público en un futuro, conferencista o lo que se te antoje hacer. Pero todos estos reconocimientos te van a servir para irnos capacitando y además, insisto, son gratuitos. Tengo la CNDH, es gratuita, Comisión de Quintana Roo también es gratuito, Udemy es una universidad chilena, tengo uno por ONU Mujeres, también fue gratuito, me falta MMIT, Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, que también nos imparte cursos gratuitos. Puedes hacer todos esos cursos y como te lo comento, aparte de ser gratuitos, nos capacitamos. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿No? Sí, María Elena, gracias. Que debemos de cuidar a las personas adultas, por ejemplo. Un ejemplo sería, por ejemplo, yo me caso, mi mamá está en la casa y ella cuida a mis hijos. ¿Eso sería una violencia familiar o no? A que si yo me caso y tengo mis hijos y mi mamá ya una persona ya grande, adulta, ella puede cuidar a mis hijos, o sería como una violencia familiar, o depende de ella si quiere cuidármelos. Gracias. Ay, ese es un grave problema, eso de determinar hasta qué punto podemos estar hablando de una violencia que le podemos ejercer a las personas adultas mayores. No todas las personas son iguales. Mi abuela tiene 93 años y la ves y es pura dinamita. Se la pasa contando chistes, se la pasa hasta hace unos 5 años fue su última peda y celebró su cumpleaños, le llevamos mariachi a casa, se echó tequilas, estuvo haciendo todo un show, la señora le encanta cantar y hay algunas limitaciones que tiene. Ella cocina delicioso, pero ya no ve, ya no puede picar, ya no puede hacer muchas cosas. ¿Qué podemos estar haciendo? Tratando de integrar a lo más que pueda. No podemos exigirle a una persona que haga más allá de sus capacidades que tiene. Si la persona no puede cuidarse o verse por sí misma y además tú dejas a tus hijos con esta persona, tú estás haciendo una doble omisión de cuidados. Tú como hijo, primero, a tus propios hijos les estás generando un daño y además a tu padre o madre. Entonces debemos de ver el grado de dificultad que le puede generar y además, si mamá o papá me va a cuidar el hijo, pues hay que pagarle lo mismo que se le paga una nana, ¿no? O sea, sí mamá, te encargo, cuídalo mientras me voy a Cabali, a la peda de mañana, pero pues evidentemente no te voy a dar nada para que me lo cuides. Entonces aquí van a ser esas lagunas que vamos a tener. Gracias. ¿Alguien más? Hablando de los registros, en el registro civil, ¿qué pasa ahora con las personas trans que quieren cambiar su nombre? ¿Ya pueden acceder a cambiarse el nombre como cualquier persona que quiera ir a pedir una rectificación, o todavía tenemos que pasar ese proceso en juicio? Muchas gracias. Qué fuerte la pregunta. Cuando yo inicié, teníamos que mandarlas no con el psicólogo, sino con el psiquiatra. Eran un grave problema porque revictimizábamos a la persona por parte de los jueces que le decían que si quería hacer una rectificación de su cuerpo sexogenérico, pues necesitaba apoyo psiquiátrico. Y si el psiquiatra decía que no había ningún problema, le íbamos a dar autorización. Gracias a Dios, bueno, no a Dios, a la jurisprudencia, tendremos grandes oportunidades, entre ellas esa rectificación del nombre. Si te topas con un servidor o servidora pública conocedora de derechos humanos y te quiera pedir administrativamente el cambio de nombre, lo deberías de hacer desde administrativamente. Pero nos topamos administraciones que cada una de las administraciones es diferente, entonces yo me iría por parte de jurisdiccional primero que nada, o no jurisdiccional por parte de una comisión de derechos humanos que me apoye en el transcurso de estar solicitando este derecho. ¿Alguien más? Sí. Regresando al caso de los cuidados de adultos mayores, y en el caso de
del amigo del vecino del primo de mi amigo. ¿Qué pasa si esa persona en su momento fue un mal padre, o sea, que abandonó a sus hijos y todo eso? O sea, de todas maneras se conservan sus derechos o tiene derecho a reclamar eso a los hijos que abandonó. Gracias. ¿Alguien que esté tomando familiar conmigo que quiera responder esa pregunta? Ya vi mis dos víctimas. Gracias, sí es cierto. Pero alguien que nos ayude, ya salió el chicote desde lejos. ¿Alguien que se acuerde? Reciprocidad. La característica de reciprocidad es la que debemos de sacar a flote. Si tú fuiste un buen padre, yo tengo la obligación de ser recíproco contigo. Si tú no fuiste buen padre conmigo, yo no tengo la obligación de hacerlo contigo. Además, no me jodas, papá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hijos, ¿por qué no más a mí? La obligación tiene que ser con los 6, no nada más con uno. Es que, hijo, tú sí puedes, y los demás no. Por tu cuidado lo tenemos que dividir entre 6, no entre el que tiene y el que puede. Muy bien, bueno, a menos de que acrediten todos los demás tener otras necesidades que los harían diferentes, y eso ya sería por medio de un juez. Cierro con alguien más porque nada más una pregunta más, o si no, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.